Dios. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Gracias damos a Dios porque Dios nos ha bendecido y nos ha dado la victoria. Amén. Es motivo de alegría, regocijo estar en la casa de Dios y tener este privilegio de poder exaltar al Señor con todo nuestro corazón y venir delante de Él, como dice su palabra, con acciones de gracias. Si yo le preguntara si en este día usted encontró razones para agradecerle a Dios, indudablemente usted me dice que sí, porque sabe desde que nos levantamos, yo creo que ya tenemos razones para desbordar nuestra alma en un profundo agradecimiento delante de Dios. Hasta aquí Dios ha sido fiel y ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Amén. Realmente yo creo que las personas más dichosas sobre la faz de la tierra somos nosotros los cristianos, porque tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Amén. Y eso es motivo de gran alegría, gloria al Señor. Así es que vamos a meditar por unos minutos en la palabra de Dios, hermano, y para ello yo quiero invitarle que vaya juntamente conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versos de 7 al 13. Y vamos a leer en forma antifonal. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Cuando me encuentre puede alabar al Señor con un amén. ¿Está conmigo? Leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 13 y nos dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todos juntos el verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar su lugar, y hemos orado, gloria al Señor. Sin lugar a dudas, hermano, la iglesia de Filadelfia representa el modelo de la iglesia que Dios anhela. Dios anhela una iglesia que le ama, una iglesia fiel, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que le sirva sin reservas ni condiciones. Amén. Es un modelo de una iglesia misionera. Amén. El Señor la elogia por su fidelidad, la elogia por su devoción y por guardar su palabra, hermano. Y qué bueno sería que nosotros analicemos bien esto, hermano. Dios nos llama a ser fieles a Él, y no solo por un tiempo, sino como dice, hasta la muerte, hasta que el Señor nos lleve, hasta que el Señor nos arrebate. Amén. Pero también era una iglesia que tenía devoción al Señor, hermano. Sentían ese fervor de adorar, de exaltar el nombre del Señor. Y de así mismo guardaban su palabra. Hoy más que nunca se necesita que la iglesia de Cristo guarde la palabra de Dios en su corazón y que la ponga por obra, que vivamos la palabra de Dios, hermano. En esta tarde continuamos con los estudios bíblicos de los mensajes, amén, de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El
Déjeme decirle que la ciudad de Filadelfia estaba ubicada muy cerca de la ciudad de Sardis, quizá a unos 45 kilómetros aproximadamente. Era una ciudad que fue dañada muchas veces por los terremotos, ya que estaba en un lugar lleno de volcanes, y debido a esto había muchos sismos. Cuando analizamos, hermano, el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, nos damos cuenta que el Señor dirigió cartas a diferentes iglesias, que si bien es cierto representan, amén, determinadas épocas de la iglesia a lo largo de la historia bíblica, pero también representan a iglesias en la actualidad, y no solo a iglesias, sino también a cristianos en la actualidad. Amén. Filadelfia era la más joven de la iglesia, de las 7 iglesias del Asia Menor. Amén. Remontándose allá al año de 1040 antes de Cristo. Desde el inicio fue una iglesia misionera. Amén. Y sabe, se esforzaba, amén, por hacer todo lo posible por mantenerse fiel al Señor, hermano. Y es algo que nos llama mucho la atención, que esta iglesia se esforzaba, se empeñaba, no quería hacer otra cosa sino, amado hermano, amén, mantenerse fiel al Señor. Y este es el reto suyo y mío como cristianos y como iglesia que somos, esforzarnos cada día por mantenernos fieles al Señor. Su ubicación era, por un lado, muy favorable por 2 razones. Número 1, estaba ubicada estratégicamente a lo largo de una carretera muy frecuentemente transitada que unía el este de Asia con el oeste. Amén. Y también, por estar en una zona volcánica, las cenizas caídas hacían que el suelo fuera fértil. Amén. Y sabe, esta ciudad estaba llena de viñedos. Llegó a ser grandemente conocida. Podemos decir que era una ciudad bendecida, pero no era una simple casualidad. ¿Sabe por qué era bendecida? Indudablemente, porque ahí había una iglesia que adoraba al Señor, una iglesia que mantenía su fidelidad a Dios. ¿Sabe? Indudablemente, gracias a Dios, porque vivimos en un pueblo que ha sido altamente bendecido, hermano. Aún cuando, sabe, esta pandemia ha tocado fuertemente a Guatemala, gracias a Dios, porque aquí no hemos visto mayores cosas. Hay gente que se ha contagiado, pero sabe, no ha pasado a más. Nadie se ha visto en la necesidad de ser hospitalizado, y gloria a Dios por ello. Amén. Es un pueblo altamente bendecido. Hemos tenido inviernos muchas veces, hermanos, secos, pero acá siempre ha habido cosecha. Dios ve con ojos de amor y ojos de misericordia a este pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque hay una iglesia que le adora, hay una iglesia que le alaba, hay una iglesia, amén, que se sigue esforzando para mantener su integridad y su fidelidad delante de Dios. Aleluya. Pero sabe, por otro lado, la ubicación también le desfavorecía, pues al estar cerca o en una zona volcánica era también una zona sísmica. De hecho, se dice que un terremoto la destruyó allá en el año 17 después de Cristo. Amén. Pero sabe, a pesar de las condiciones de esta ciudad, la iglesia que está ubicada ahí, como dijimos, se había mantenido fiel al Señor. Por lo cual, es la única de las iglesias que no recibe ningún reproche o señalamiento de parte del Señor Jesucristo. No significa que era una iglesia perfecta. Amén.
porque la iglesia perfecta acá en la tierra no existe. Pero era una iglesia que se esforzaba, una iglesia que trataba de mantener su fidelidad a Dios y a su bendita palabra. Amén. Y es algo que debe caracterizarnos hoy por hoy, hermano. Esforzarnos por ser una iglesia que se mantiene fiel al Señor, aún en medio de la adversidad, y por guardar también su bendita palabra. Reflexionemos ahora en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Primeramente, analicemos cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. Y dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero. Amén. Jesús se llama a sí mismo el santo y el verdadero. Es decir, menciona dos cualidades de su carácter divino. El Señor es santo, hermano. Amén. Y aborrece el pecado. Nunca ha sido ni nunca será contaminado por el pecado. Amén. ¿Sabe? Las celebraciones para los dioses griegos y los dioses de Roma estaban llenas de pecado, de borracheras, de fornicación. Nada de esto tiene algo que ver con el verdadero Dios santo. Hoy en día a veces se escucha decir, nosotros somos la verdadera iglesia, fuimos la primera iglesia. No, la iglesia de Cristo fue una iglesia santa y tiene que seguir siendo una iglesia santa, una iglesia que se aparte del pecado, una iglesia que se aparte de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios santo, hermano, y hace un llamado a su iglesia a que también sea una iglesia santa, pero también se presenta como el verdadero. Él es el verdadero. En medio de una sociedad politeísta, el Señor se proclama como el único Dios verdadero y como el único digno de toda confianza, el único digno de que todos amen, le adoren, le honren. Amén. Y todos después de nuestro Dios son dioses ajenos, son dioses falsos, hermano. Son ídolos. Solo Él es el verdadero Dios y debemos nosotros, sus hijos, sentirnos seguros, aleluya, porque estamos bajo la protección, estamos bajo la cobertura del Dios vivo, del único Dios, del Dios verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Él es quien tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene toda la autoridad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad. Las llaves nos hablan de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y todo depende de Él, y nosotros, sus hijos, debemos, amén, dejar de insistir en tratar de entrar por las puertas que Él ha cerrado, y debemos buscar y entrar por la puerta que Él ha abierto y que nadie puede cerrar. Y esa puerta, amén, que está abierta y que conduce al único camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y todo que entre por esa puerta, dice la Biblia, será salvo. Gloria a Dios. En segundo lugar, analicemos las características que tenía esta iglesia de Filadelfia. Amén. Gloria a Dios. Dice que tenía poca fuerza.
Pero por las palabras usadas en el original griego, que es esta palabra, amén, mikros, es decir, pequeño, podemos comprender que era una iglesia que podía ser considerada pequeña en tamaño, pequeña en cantidad o en número, amén, o en dignidad ante la sociedad, porque usted sabe que nosotros los cristianos no somos bien vistos por la sociedad, nos tratan de anticuados, nos tratan de apáticos y tantas cosas más, pero no importa, porque sabe nuestro cometido no es agradar a la gente, no es agradar a la sociedad, sino agradar a nuestro Padre Celestial, amén. Gloria a Dios. No era que los cristianos fueran débiles, no. Dice que tiene poca fuerza porque no tenía mucha influencia, amén, ante la sociedad. Y hermano, era una iglesia pequeña, pero era una iglesia fiel, hermano. Pero junto con mikros está la palabra griega ejo, que significa posees. Es decir, que esa iglesia pequeña poseía algo que Dios le había dado. Y eso es la siguiente palabra griega, ejo dunamis, que significa poder. Esa iglesia, aunque pequeña en número, en cantidad, en tamaño o en dignidad ante la sociedad, poseía el poder de Dios, el poder milagroso, el poder de hacer maravillas. Y sabe, ese poder que hace maravillas proviene únicamente de aquel que todo lo puede, de aquel que un día lo llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y es eso por lo cual la iglesia tiene que luchar, porque cada iglesia se mueva el poder de Dios, porque en la iglesia de Cristo haya ese poder que hace maravillas, el poder de Dios, aleluya. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos, que no tenía grandes riquezas, pero tenía lo mejor. Tenía el poder de Dios, mi amado hermano, amén. Ese poder que trae salvación, ese poder que trae sanidad, ese poder que opera milagros, aleluya. Y sabe que lo bueno, que nuestro Dios, aleluya, sigue obrando milagros con ese poder, sigue transformando vidas, sigue salvando vidas, aleluya. Qué bendición tenía esta iglesia. No era una iglesia que tenía riqueza, pero tenía lo mejor. Era una iglesia donde sin lugar a duda había milagros, había prodigios, había señales, había maravillas. ¿Por qué? Porque ahí se movía el poder de Dios. Yo creo que el poder de Dios se sigue moviendo en su iglesia. Yo creo que ese poder sigue haciendo maravillas, aleluya. Y esto nos recuerda lo que el apóstol Pedro le dijo a aquel hombre que estaba en la puerta del templo de Jerusalén, según lo relata el capítulo 3, amén, verso 6 del libro de los Hechos. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando Pedro pronuncia esas palabras con autoridad, con ese poder de lo alto, algo sucede. Aquel paralítico se levanta y recibe su milagro, amén. Gloria al Señor. Tenemos que comprender que el verdadero poder de la iglesia de Cristo no está en el poder económico, en el poder social, mucho menos en el poder político. El verdadero poder de la iglesia de Cristo, amén, debe tener ese dunamis de Dios, el poder de hacer maravillas para salvar al pecador. Pero además, esta iglesia tenía
dos características muy importantes. Había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Es decir, que era una iglesia que no se había desviado de las enseñanzas del Señor, hermano. Qué importante es que nosotros nos mantengamos en el verdadero evangelio, en el evangelio puro que no admite mezclas. Amén. Gloria a Dios. Era una iglesia, amén, que no se había desviado de las enseñanzas del Señor. Pues la palabra original de guardar es la palabra tereo, que significa vigilar, mantener el ojo sobre algo. Es decir, que era una iglesia vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en esa época, como lo abundan hoy en día, hermano. Y saben, era una iglesia que, a pesar de las adversidades o persecuciones que pudo haber sufrido, no habían negado el nombre del Señor con su testimonio. Porque déjenme decirle que al Señor no solo se le niega con la boca, sino que ¿qué pasa cuando un cristiano no da un buen testimonio? ¿Qué están haciendo? Está negando al Señor con sus hechos. Pero esta iglesia era una iglesia que no había negado el nombre del Señor con su fiel testimonio, hermano. Amén. En tercer lugar, analizamos lo que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesús puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa iglesia pequeña, pero fiel, Dios le dio poder para aprovechar esa puerta abierta. Pero ¿qué significa esa puerta abierta que nadie puede cerrar? Es la oportunidad de predicar el evangelio del reino de Dios sin restricción. Y aunque hubiera oposición, nadie se podría oponer, porque Dios es quien abrió esa puerta. Y qué maravilloso, hermano. Satanás ha querido detener el evangelio, ha querido que los templos se cierren, amén, que no se predique más el evangelio. Pero tenemos esta promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo de que aún las puertas del infierno podrán prevalecer sobre la iglesia. Gloria a Dios. Aunque haya oposición, yo creo que el santo evangelio se va a seguir predicando. Y mientras la iglesia esté en esta tierra, yo creo que van a seguir esperándose milagros a través del poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que reflexionar que hoy en día las iglesias estamos orando por cielos abiertos. Pero esos cielos abiertos se refieren principalmente, amén, a las bendiciones espirituales, no a las cosas materiales. Estamos orando para que haya un despertar espiritual, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, y eso nos mueve a que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero lo primero tiene que ser lo primero que tiene que manifestarse es la gloria, es el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Lamentablemente, hoy en día hay cristianos que se enfocan y piden que los cielos se abran, pero únicamente para las cosas materiales, para riquezas terrenales, para negocio, dinero o cuantas cosas más. Pero tenemos que comprender
que lo primero que nuestro Señor Jesucristo quiere para la iglesia es puertas abiertas, pero para la predicación de su palabra, para la predicación del Evangelio puro, hermano. Esta debe ser la oración de la iglesia, tal como lo pedía el apóstol Pablo allá en Colosenses 4, versos 2 y 3. Tenemos que comprender que cuando Dios abre puertas para el Evangelio, siempre habrá adversarios, siempre habrá oposición de Satanás, pero las puertas que nuestro Dios abre, nadie las puede cerrar, hermano. Veamos ahora la bendición que el Señor Jesucristo le concede a la iglesia de Filadelfia, hermano. Esa iglesia que guardó la palabra de Dios, que valoró, que la atesoró en su corazón para ponerla por obra y se esforzó por ser fiel al Señor, recibió la maravillosa promesa de la protección del Señor en tiempo de prueba y aflicción en el mundo, hermano. La prueba venía sobre el mundo, pero el Señor guardaría a su iglesia fiel, a su iglesia que era instrumento suyo en este mundo. Ahora nosotros, amados hermanos, amemos su bendita palabra y prediquémosla y no tengamos temor, porque la mano protectora del Señor está con nosotros. Podemos ver acá, hermano, los elogios del Señor para esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras. Las obras de Filadelfia eran evidentes delante del Señor, no solo por su apariencia externa, sino también por su valor interno. Filadelfia tenía un conocimiento íntimo, amén, del Señor. Y por eso trabajaban, hermano, para su gloria, para la gloria del Señor. Filadelfia era una iglesia de obras y frutos espirituales agradables al Señor. Oiga bien, era una iglesia de obras, pero también era una iglesia, amén, que daba frutos espirituales agradables al Señor. De nada sirve que una iglesia se enfoque en abundar en buenas obras si no da frutos agradables delante de Dios, hermano. Sus obras eran evidentemente de olor grato para Dios. Sus obras no eran para ser salvos, pero las hacían porque eran salvos y eran creyentes que amaban a Dios con todo su corazón, hermano. Cuántas cosas de qué aprender de esta iglesia, hermano, amén. El Señor se gozaba con todo lo que esta iglesia hacía, porque lo hacía únicamente para glorificar su nombre. No había en Filadelfia otro propósito que no fuera el de engrandecer el nombre de Cristo, a la vez que por medio de estas obras se hacían merecedores de las bendiciones no solo espirituales sino terrenales y los galardones celestiales que Dios ofrece a los que son fieles hasta el final. Y dice, amén, la palabra de Dios que promete, hermano, gloria a Dios, que esta iglesia iba a ser guardada. Amén. Qué maravilloso vivir, hermano, con esa certeza de que la cobertura de Dios está sobre nosotros. Y que si bien es cierto, para el mundo, amén, puedan venir días difíciles, pero nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor?
que cuando el mundo esté sufriendo los juicios de Dios, amén, sobre esta faz de la tierra, nosotros la iglesia estaremos gozándonos en la boda del Cordero. ¡Qué bendición, mi amado hermano! Dios ha prometido guardarnos de la hora de la prueba. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Con esto terminamos, hermano. La promesa, la recompensa. Amén. Dios promete su protección, hermano. Dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Filadelfia había guardado la palabra de su paciencia. Lo que esto, amén, quiere dejar dicho es que esta iglesia había sufrido calladamente, aún cuando se le había tratado con injusticia. Así había actuado Filadelfia durante la persecución. Se mantuvieron fieles al Señor. Es interesante ver que la promesa del Señor frente a aquellos que fueron obedientes y que aplicaron y vivieron su palabra es una promesa de cuidado y protección. Estos creyentes no tenían que sufrir frente a lo que el Señor estaba declarando como tribulación para este mundo. Como vemos en esta promesa, a estos hermanos fieles se les promete que serían librados de la gran tribulación venidera. Así como Dios ha librado a todos sus hijos de la hora de las grandes tribulaciones que ha habido en el mundo, hermano, en los días de Noé, en los días de Lot, de Israel, y Dios sigue guardando a su pueblo, hermano. Pero también encontramos acá la promesa con respecto a su pronta venida. Dice el verso 11 del capítulo 3: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Con esta expresión que también se utiliza, amén, gloria a Dios, en el verso 16, en el verso 22, en el 7, el 12 y el 20, el Señor llama a velar y a tener esto bien presente. Amén. Debemos ser fieles, no debemos quedarnos a medio camino, debemos serle fieles al Señor hasta el final. Todos los creyentes tenemos que mantener esta actitud, pues Jesús todo el tiempo le reclamó a sus discípulos, hermano, y nosotros tenemos que ser fieles al Señor. No podemos quedarnos a medio camino, no podemos confiarnos, no, tenemos que seguir peleando esta buena batalla, porque sabe, el Señor viene y viene pronto, y viene por una iglesia que le espera, por una iglesia que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, aleluya. Y hermanos, que cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, nosotros seremos tenidos por dignos de ser arrebatados, pero esto lo vamos a obtener siendo fieles al Señor hasta el final. Gloria a Dios. A los creyentes de Filadelfia y a todos los creyentes de todos los tiempos se nos exhorta a sí mismo con firmeza, amén, de que las riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre nosotros serán hasta aquel día, amén, se mantendrán hasta aquel día, amén, que el Señor nos levante. No estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha fortalecido, hermano, y qué maravilloso contar con ese otro consolador, el cual Jesús envió. Jesús se fue, pero nos dijo: yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar
dejar huérfanos, sino que voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes siempre, todos los días. Y lo sentimos, hermanos, sentimos este otro consolador. Nos consuela siempre, aún en nuestras tristezas. Ahí está el Espíritu Santo suministrándonos esa fortaleza que necesitamos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Así es que, mi amado hermano, el Señor promete un lugar y una posición. Allá en Apocalipsis 3:12, estos versos se nos enseña que lo primero que hará el Señor será, amén, hacer a los fieles columna en el templo de Dios. Y esto dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto está indicando estabilidad y permanencia dentro del santuario de adoración de Dios y dentro del mismo lugar santísimo. Los creyentes que venceremos seremos parte importante y sustento de la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sabe? Dios es nuestro papá. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. La expresión de mi Dios es una hermosa expresión que denota el hecho de que por la grandeza de Dios, amén, a Él le pertenecen todas las cosas. Ese Dios nuestro es el que nos dará por su gracia soberana todo lo que aquí se promete, hermano. Amén. Qué bendición haber hecho de Dios nuestro Padre y habernos convertido en sus hijos, hermano. Amén. Y sabe, amados hermanos, debe estar claro en nuestras mentes, en nuestras vidas, que todos los honores que pertenecen a Cristo Jesús serán compartidos con todos aquellos que somos sus coherederos. En aquella gran y hermosa ciudad, nosotros tendremos la oportunidad de ver la grandeza y las riquezas de Dios. Aleluya. Bienaventurados, dice por Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Creemos que vamos a entrar por las puertas de la ciudad, pero para eso necesitamos retener lo que tenemos y no permitir que nadie tome nuestra corona. Cuánto más gozo tendremos cuando veamos que no solamente tenemos acceso a esa gran ciudad, sino que también tenemos el nombre de nuestro Dios y de su santa ciudad sobre nosotros. Y saben, termina este mensaje haciendo un llamado a escuchar la voz del Señor. Y dice el verso 13: el que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a este mensaje y a aplicarlo de forma personal en la vida de cada creyente verdadero, hermano. Que nos esforcemos por ser una iglesia, amén, como Filadelfia, y que nos esforcemos por ser
y aquellos cristianos que conformaban esta iglesia, cristianos fieles, cristianos que honraban a Dios, cristianos, amén, que daban fruto y que vivían en santidad y que se esforzaban, aleluya, por ser mejores para el Señor cada día. Yo le invito que ahí donde está, cierre sus ojos, hermano. Amén. Y que oremos al Señor. Le pidamos que nos ayude a retener lo que tenemos. Gloria a Dios, porque usted tiene la bendición de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida, porque Dios le ha dado de su presencia, le ha llenado con su presencia. Siga cultivando esas bendiciones espirituales, pero sigas esforzando por ser un cristiano fiel, que dé fruto, que honre, que glorifique el nombre del Señor. Sigas esforzando, hermano, no se detenga, siga creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre y buen Dios, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en esta hora. Recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Señor, ayúdanos, oh Dios mío, a atesorar tu palabra, a ponerla por obra, que nos enfoquemos en ser una iglesia fiel a ti, una iglesia que te honre, una iglesia, aleluya, que te adore en espíritu y en verdad, una iglesia que te ame, una iglesia, Dios mío, aleluya, donde se anhele tu gloria, tu poder, donde podamos ver milagros, prodigios, señales, donde tu presencia se venga a sentir y donde tu poder se manifieste, oh Dios. Bendice a tu iglesia, papá. Ayúdanos a seguir adelante, creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Aquí estamos, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el final. Ayúdanos a retener lo que tenemos, para que nadie tome nuestra corona, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y gracias por el privilegio tan grande que tú nos diste de estar en tu casa. Y ahora te pedimos que nos despidas en paz, en amor, y nos lleves con grandes bendiciones a nuestra casa, Señor.